Bien, seguimos con nuestro curso. En esta clase vamos a continuar con el tema de la sala. En la clase anterior habíamos hecho el sofá y habíamos terminado el tema de la mesa. En esta clase vamos a hacer las sillas y la mesita del café para ya terminar todos los detalles del área del living. Entonces me voy a ir a vista tope. Esta sería mi escena de inicio, el archivo de inicio de la clase 29. Y vamos a hacer estas dos sillas. Vamos a utilizarlas como referencias en cuanto a ubicación y a volumen de tamaño. Sin embargo, para el tema del modelado, la única imagen que tenemos que nos las muestra es esta imagen, por lo tanto me voy a acercar un poco más y puedo ver que bueno, tiene una forma como un arco que llega hasta la base donde se agarra del asiento y luego tengo una base metálica de aluminio en la parte de abajo. Entonces vamos a concentrarnos en esto. Si con un poquito de imaginación vemos qué forma es esta, esto es básicamente un cilindro o un cono, porque el radio de la parte de arriba es más ancho que el radio de la parte de abajo. Entonces básicamente con eso nos vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar con un cilindro. El cilindro lo voy a hacer grande y me voy a ir a perspectiva para ya indicar cuál es la altura de este cilindro. Este cilindro va a estar 0.45 metros hacia arriba. Okay, con esto sería suficiente. Entonces, en las propiedades de este cilindro nosotros vamos a determinarle la altura. Primero vamos a quitarle los segmentos en altura y luego la altura se la vamos a determinar en unos 0.45 aproximadamente. Mentira, quizás un poco menos, un 0.40 para que ya se parezca un poco a la base de la pieza. Entonces básicamente yo voy a traer el arco o el marco, va a venir en este sentido y va a caer hacia acá. Y necesita agarrarse de alguna parte. Por lo tanto yo voy a tomar esto, no lo voy a... no debería utilizar esto, es decir, no lo voy a colocar o no debería estar utilizando 30 en cuanto al sentido de la deformación, pero sí me va a ayudar a entender mejor cómo se va a comportar el arco en la parte de atrás de la silla, porque aquí termina derecho. Entonces con este cilindro de referencia yo puedo construir ya la forma que a mí me hace falta. Entonces yo me voy a ir a vista frontal y en vista frontal yo voy a construir un plano, en vista lateral mejor. En vista lateral yo voy a construir un plano. Este plano va a ser un plano pequeño, como que me cubra la mitad. Me voy a ir a perspectiva, le voy a quitar las subdivisiones en este sentido y luego me voy a ir a vista tope y voy a tomar ese plano y lo voy a acercar hacia la silla. De esta forma ya yo tengo el plano por acá y esa sería mi parte inicial de la silla y voy a utilizar este círculo como una base. Entonces yo voy a convertir esto en editable poly. Y ya que lo tengo aquí, entonces yo voy a poder seleccionar este segmento de la parte de abajo, quizás bajarlo un poquito más y luego con Shift clonarlo hacia arriba. Y ya fíjense que yo tengo ese borde de la silla. Para que nos entendamos mejor voy a seleccionar ambos objetos y voy a presionar clic derecho Hide on Selected para esconder todo y de esta forma trabajar únicamente sobre esta pieza. Entonces voy a transparentar el cilindro y perfecto, ahora estoy trabajando con él. Y ahora voy a seleccionar este segmento y me voy a ir a vista tope. Y voy a empezar a extruir una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces hasta que llegue al centro de la silla, que sería este aproximadamente. Probablemente tenga que tomar todos estos vértices y alejarlos un poquito más para que tome mejor la forma de la silla. Entonces si me voy a perspectiva, este sería mi plano de esa pieza, de esa silla. Entonces yo necesito afectar el punto de pivote, vamos a afectarlo. Lo voy a mover con el snapping de precisión desde aquí hasta esta esquina. Vamos a activar el snapping de precisión y lo vamos a mover hasta esta esquina para que quede perfectamente allí en el centro. Y entonces ahora le voy a aplicar un modificador de Symmetry. Me voy a ir a los modificadores y a todo esto le vamos a aplicar un Symmetry. De esta forma el Symmetry lo vamos a hacer con respecto al eje Z en el otro sentido. Perfecto, entonces esta sería mi forma tal cual como la estoy trabajando. Ahora yo puedo convertir esto en editable poly. Y de una vez puedo aplicar un Reset Xform en el panel de utilidades para reiniciar todos los puntos de pivote de esta forma. Fíjense que se aplica el modificador y lo voy a convertir en editable poly. Porque el plano se había creado desde la fachada y no quiero que tenga esa orientación. Quiero que ahora esté orientado con respecto al universo. Entonces fíjense que ahora todo esto se ve mucho mejor. Entonces yo voy a poder seleccionar todos estos polígonos de la parte de abajo y los voy a poder eliminar y pueden ver que ahí ya yo tengo la forma de la silla. Pero antes de eliminarlo, es bueno que nosotros sepamos cómo va a quedar el resultado final. Entonces yo me voy a ir a vista lateral y voy a empezar a modificar estos vértices. Estos son los de la llegada final.
Y si se fijan en la imagen de referencia, esto tiene como una caída. Por lo tanto, yo debería tener todo esto con una caída. Entonces yo puedo ir moviendo los puntos manualmente, pero creo que lo más sencillo va a ser seleccionar todos los polígonos que quiero que se vean afectados y aplicar un Slice Plane, tomar este Slice Plane y rotarlo un poco para que ya me dé la inclinación. Aplico Slice, apago el Slice Plane y dentro del menú de polígonos deselecciono todos los polígonos de la parte inferior y elimino esos superiores y ya yo tengo esa inclinación de la silla. Lo pueden ver allí. Perfecto, entonces si me voy a vista lateral de nuevo, entonces ahora yo puedo terminar de editar estos vértices y quizás bajarlos un poco más para que tenga un poco más de parecido con respecto a la silla que necesito. Quizás esto aquí, vamos a moverlos a lo largo de su propio eje para no deformar esto. Perfecto, así no estoy deformando la caída. Muy bien, entonces fíjense que ahora tengo el borde de la silla. Ahora lo que necesito es darle un espesor. Entonces, antes de darle el espesor, ahora sí vamos a eliminar los polígonos que no nos hacen falta, que serían estos. Y vamos a darle un espesor. Si me voy a vista tope, tengo más o menos la referencia de esta pieza con el cilindro. Vamos a darle un shell. Perfecto, después de asignar el shell se está haciendo hacia afuera. Vamos a desactivar el Auto Smooth y que sea Straight and Corners. Y según la imagen de referencia, podemos ver que es bastante gordito. ¿Ok? Entonces yo voy a aumentar esa gordura. Vamos a aumentarla un poquitito. Vamos a ponerla en 0.06 para que quede un poquito más gordito la base de la silla. Y hasta ahorita se parece bastante a lo que necesito. Entonces yo voy a convertir esto en Editable Poly. Voy a seleccionar todos sus polígonos y les voy a quitar todos los suavizados para que me quede perfectamente torpe cada una de las curvas. Yo creo que con esto ya tengo la base de inicio. Hasta ahorita estamos súper bien. Tendría que ver cuál es el resultado final, pero antes de entrar al tema del resultado final tengo que hacer una última modificación. Y es que esta silla es completamente derecha y debería abrirse un poquito más arriba. Entonces hay un modificador que se llama Taper. Yo lo aplico el Taper y el Taper me va a permitir a mí ensanchar un poco la parte de arriba o angostarla. En este caso yo le voy a ensanchar un poco más. Se me va a deformar un poquitito la geometría, pero es exactamente lo que necesito porque si no, no me va a quedar bien. Yo creo que con esto ya estaría sería suficiente. Voy a convertirlo en Editable Poly ahora sí. Y entonces voy a decirle a este señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas un modificador encima. Oh, ya va que se me cerró la línea de modificadores, el menú de modificadores. Vamos a aplicarle un Turbo Smooth. Yo quiero que tengas 2 niveles de Turbo Smooth. Me voy a ir a regresar al Editable Poly. Le voy a decir que me muestre el resultado final. Y dentro del menú de las aristas yo voy a empezar a agregar los Swift Loop. Voy a agregar un Swift Loop aquí y otro aquí. De este lado ya quedan agregados porque todo esto es un loop. Entonces ahora solamente tengo que agregar los verticales, que serían este y este en la parte de arriba. Y pueden ver que ya todo se ve más sofazoso. En este caso tengo que hacer el loop de este lado también. Allí ya se ve un poco más sofazoso. Y luego tengo que hacer un loop aquí en la parte de arriba y un loop aquí en la parte de abajo, justo allí. Y luego un loop justo aquí. Vamos a verlo mejor. A veces el loop, depende de lo cerca que estén de la geometría, no les va a mostrar la línea del loop. Entonces mi consejo es que presionen U en el teclado. De esta forma vamos a estar en modo ortográfico. Y en modo ortográfico nunca van a tener problemas con el zoom a la hora de aplicar el Swift Loop. Entonces voy a agregar este y voy a agregar este. Y de esta forma yo he podido solucionar el tema de la silla. Entonces si me voy a perspectiva, ahora puedo ver mi silla normal. Puedo ver que tiene como un pellizco acá. Vamos a ver de qué se trata ese pellizco. Vamos a regresar por acá. Y es que no tengo el loop de este lado. Necesito un loop aquí también. Entonces voy a agregar un loop allí. Y ya he resuelto esa pieza. Y voy a agregar un loop aquí también. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a presionar U en el teclado para tener un poco más de control a la hora de agregar este loop. Presiono perspectiva y presiono... vamos a salir de este menú y regresamos al Turbo Smooth. Y podemos ver que esta pieza ahora se ve mucho mejor. Si me voy a vista de perspectiva, me voy a vista tope. En vista tope se ve bien, en vista lateral se ve bien, pero quizás esta punta debería quedar un poquito mejor. Entonces vamos a agregarle un modificador de 3x3x3 FFD. Vamos a controlar estos puntos y voy a seleccionar estos puntos de la parte superior y los voy a remeter un poquito. Y estos también los voy a remeter un poquito. Y de esta forma la curva de esa silla me está quedando un poquito mejor. Quizás yo podría tomar este punto acá
y meterlo un poquito más para que esto me quede un poquito más derecho. Y quizás estos finales subirlos un poquito más para que la inclinación de esta silla me quede un poco mejor. Incluso ponerla un poco más arqueada. Yo creo que ahora sí estaría un poco más perfecta esta pieza. Vamos a agregarle un editable poly encima para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Presiono F4. Está muy bien. Yo podría eliminar algunos segmentos para hacerlo más limpio, pero eso no lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer ya cuando esté terminando la pieza. Y esta sería la base del espaldar de esta pieza. Sería esto lo que estamos haciendo aproximadamente. Esto es más o menos lo que hicimos. Ahora tenemos que hacer el cojín de la parte de abajo. Entonces para el cojín vamos a hacerlo a partir de una caja. Yo voy a crear esto en una caja y voy a hacer la mitad del cojín. La mitad del cojín es lo único que me interesa porque la otra mitad la voy a solucionar con el Symmetry. Entonces me voy a ir a vista frontal y voy a decirle a este cojín que esté justo por acá en la parte alineado con esta pieza. Más o menos por acá. Según mi imagen de referencia, el cojín arranca acá, pero no es tan alto, sino que llega a la mitad de esta altura. Entonces voy a convertir esto en editable poly y voy a seleccionar todos estos vértices y los voy a bajar hasta la mitad de la altura. Todavía no he terminado de salvar esta distancia, ya voy para allá, porque lo que necesito ahora es seleccionar esta cara final del cojín y extruirla varias veces. Vamos a extruirla 4 veces para tener 4 segmentos y de esta forma entonces ahora yo voy a poder tener el límite de todo el cojín. Este límite vendría por acá y este probablemente por acá. Entonces ahora yo puedo tomar este punto y traerlo hasta aquí. Puedo tomar estos vértices y traerlos hasta acá. Y de esta forma yo estoy haciendo ahora la pieza del cojín. Lo llevo más o menos por acá y con eso ya yo tendría la pieza del cojín de la parte de abajo. ¿Ok? Este cojín necesita tener un mirror en la otra dirección, entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos estos polígonos que tengo por acá y los voy a eliminar. Voy a afectar su punto de pivote y el punto de pivote de este objeto lo voy a alinear Alt A con respecto al punto de pivote de esta pieza y le voy a copiar la alineación también, la orientación. Voy a presionar OK y entonces ahora este cojín tiene el mismo punto de pivote que este objeto. De esta forma, cuando yo aplico un Symmetry, vamos a aplicar el Symmetry por acá, pueden ver que se hace bien. Lo que tengo que hacer es flipearlo para que se haga en la otra dirección y de esta forma he podido solucionar esa pieza. Entonces yo todo esto lo voy a convertir en editable poly. Vamos a asignarle también el Turbo Smooth porque queremos modificar esto para que se vea mucho más suavecito, un Turbo Smooth. Vamos a ponerle 2 niveles de detalles. Vamos a regresar al poly, le vamos a decir que nos muestre el resultado final y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que habíamos hecho en clases anteriores, que es el tema de los loops. Agregar los 2 loops verticales y luego los 2 loops que vienen en todo este perímetro que llegan hasta acá, que no se me están haciendo hacia allá, no se preocupen, esto es algo que vamos a resolver ahora. Pero yo voy a hacer este loop hasta acá y este loop hasta acá y ahí tengo el cojín. La parte de atrás debería quedarme el cojín, vamos a decirle que no me muestre el resultado final, porque pueden ver que aquí me está quedando un quad, es decir, una cara de 4 vértices. Bueno, aquí también, ¿saben qué? No está quedando tan mal, está quedando bastante bien. Lo que voy a hacer es editar estos vértices, por ejemplo este y este grupo de vértices, y quizás los voy a escalar un poquito más entre sí y los voy a sacar un poquito más hacia afuera para que esa pieza en la parte de atrás quede mucho mejor. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces yo puedo regresar al editable poly, decirle ahora sí que me muestre el resultado final y voy a tomar estos vértices y los voy a escalar un poco entre sí hacia afuera para terminar de deformar este cojín y que me siga el espacio como debe seguirlo. Voy a tomar todos estos vértices y los voy a sacar un poco hacia afuera. Y de esta forma mi cojín va a estar listo. Me voy a perspectiva y ya tengo el cojín de esa silla, de ese sofá. Necesita alguna modificación, necesita como un fluffiness. Un fluffiness es como una esponjación, una esponjadera. O sea que se vea acolchadito. Voy a colocar un 4x4x4 y voy a seleccionar dentro del menú de puntos, esto lo voy a colocar después. El control de puntos, voy a seleccionar los puntos de la parte superior. Y básicamente lo que voy a es a darle un poquito de altura en este sentido para que se vea un poquito más esponjado allí. Y ahora voy a seleccionar los centrales, pero del borde, que serían estos 8 vértices. Y los voy a subir un poquitito también para que se vea un poquitito más esponjoso. Vamos a agregarle un editable poly para ver cuál es el resultado final. Y hasta ahorita mi silla se ve bastante como la silla de referencia. Si la veo por acá,
Está muy bien, quizás debería tener un poquito más de espesor. El tema del espesor lo voy a solucionar. Por ejemplo, aquí tengo este modificador, yo puedo agregarle un 3x3x3 y regresar al control de puntos y bajar esto un poco para que la silla se vea un poco más pronunciada en cuanto a ese espacio interior que tiene allí. Y luego puedo tomar este cojín y bajarlo acá y regresar al control de puntos y decirle, ¿saben qué? A todos estos controles de puntos de la parte superior, quiero que todos ustedes vayan un poco más hacia arriba para que este cojín se vea más esponjoso en ese sentido. Y aquí yo básicamente lo que estoy haciendo es terminando de darle la forma cojinzosa para que me termine de cubrir el espacio mejor en esta esquina. Lo mismo vamos a hacer por acá. Voy a seleccionar este y lo voy a empujar un poco hacia afuera. Este también se va a venir hacia afuera. Y este un poquito hacia adentro y estos hacia afuera. Y pueden ver que ahora cubro mejor ese espacio, ese volumen. Yo creo que ahora sí parecería o se parece bastante a la base de nuestra silla que necesitamos. Hasta ahorita estamos muy bien, entonces vamos a ver por acá. Aquí en la base sí tenemos que especular un poco porque no sabemos cómo está soportado eso en la parte de abajo. Entonces yo voy a basarme en un cilindro. Entonces voy a colocar un cilindro por acá y voy a comenzar con un cilindro bien pequeñito donde va a estar la base. A partir de aquí este sería el tubo de la base. Entonces me voy a ir a perspectiva. Ese cilindro lo voy a poner justo en la base, justo aquí, y la altura va a ser en negativo. Quiero que el cilindro crezca hacia abajo, entonces lo voy a bajar y lo voy a subir hasta que haga contacto con la silla. Este sería el soporte de esa silla. La altura de ese soporte aún no me interesa, lo voy a poner bastante alto porque después voy a poder editar todo eso. El radio es lo único que me interesa y lo voy a poner en .035 para que quede más pequeño, porque si no está quedando muy fuerte. Ese mismo cilindro yo lo voy a convertir o lo voy a clonar, control V en el teclado, lo voy a clonar como copia y el radio se lo voy a subir a .3. Para que el radio sea mucho más grande. Lo voy a convertir en Editable Poly y voy a seleccionar este polígono que tengo por acá y lo voy a bajar porque esta es la base, el soporte de esa silla, y entonces todo esto yo lo voy a extruir hacia el centro para crear como una especie de disco, ¿lo ven? Una especie de disco que me está soportando la silla. Entonces yo voy a bajar todo este disco un poquito para que sea visible. Voy a seleccionar la cara superior del disco y la voy a extruir. El valor de extrusión es muy alto, yo lo voy a bajar lo suficiente para que esa cara extruida tenga esa visibilidad allí. Yo creo que con esto, con que se vea eso es suficiente. Entonces voy a seleccionar esta cara y la voy a eliminar porque no me va a hacer falta. Voy a seleccionar esta señora y la voy a terminar de escalar un poco hacia adentro y luego con Shift creo una copia hacia adentro y con Shift vuelvo a crear una copia hacia adentro y esto lo termino de empujar un poquito hacia arriba. Y ahora sí puedo crear con Shift una copia hacia adentro y una copia hacia adentro. Y esa tapita que me está quedando allí yo le aplico un cap. Y ya queda perfectamente cerrada y este sería el disco que me está soportando la base de esa silla. Si el disco queda muy sucio siempre podemos seleccionar esta tapita y la podemos eliminar para que quede como un disco abierto. Es decir, está quedando esta pieza completamente abierta así como la estamos viendo. Y entonces yo podría aplicarle un Turbo Smooth. Y el Turbo Smooth va a hacer que el disco se vea muchísimo más suave. ¿Ven? El disco de soporte de esa silla. Entonces hasta ahorita estamos bien. En la parte de abajo nosotros tenemos unas patas que vienen de esta forma, que deberían cumplir más o menos o exigir, deberían tener más o menos esa forma. Entonces yo me voy a ir a vista tope
y voy a volver a crear un cilindro, pero no tengo que volver a crearlo. Ya hay un cilindro por acá que tiene, este señor ya tiene la base para yo poder crear las patas de esta pieza. Entonces voy a presionar control V en el teclado como copia. Voy a tomar toda esta base y la voy a bajar para que la podamos ver. Le voy a dar un poquito más de diámetro, lo voy a poner en .045 para que sea más visible. Y la altura la voy a colocar en menos .05 para que sea más pequeña, incluso menos .03. Bien, perfecto. De esta forma está bien pequeñita, entonces ahora yo puedo darle 4 lados. ¿Por qué 4 lados? Porque necesito que salga una pata de cada uno de estos elementos. Yo podría indicarle 4 lados, pero en mi experiencia personal 4 van a ser muy poquitos, entonces vamos a duplicar esto y lo vamos a poner en 8. Entonces de cada una de estas piezas yo voy a sacar los brazos. Es decir, yo voy a convertir esto en Editable Poly y yo voy a seleccionar estas patas que tengo por acá o esas caras que tengo y se van a convertir extruyéndose en la base. Entonces me voy a ir a vista tope, voy a extruir todo esto. Ellas se están extruyendo por acá. Ya de una vez yo puedo aumentar este valor para darle una distancia precisa y yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes se extruyan .45, presiono Enter y ya con eso sería suficiente. Acepto. Y lo mismo puedo hacer con cada una de las patas. En este caso yo las voy a extruir, pero después es algo que yo puedo solucionar con el Symmetry. Entonces selecciono esos dos grupos otra vez, vuelvo a extruir por caja de diálogo, acepto, y ahora selecciono estas, deselecciono las superiores, vuelvo a extruir por caja de diálogo y fíjense que ya tengo todas las bases de esa pieza. Esas serían las bases de mi silla. Entonces yo puedo seleccionar ahora todas estas piezas que están aquí en la punta y yo las puedo bajar un poquito, no mucho, pero antes de bajarlas, saben que voy a seleccionar todos los extremos, es decir, todos los polígonos, y selecciono todos los centrales y me quedo con únicamente las tapitas de los extremos. Estas tapitas yo las voy a extruir otra vez, pero esta vez el valor va a ser mucho más pequeño, algo así, un poquito más pequeño, algo así. Perfecto, porque entonces ahora si yo selecciono el menú de vértices y selecciono todos los vértices de los extremos, yo al bajarlo voy a poder bajar la base de la silla para que me quede más abajo, pero estoy manteniendo esta proporción. Es decir, aquí está quedando derecho porque el soporte debe ser derecho. Entonces la pieza de aluminio está quedando mucho mejor. Quizás, solamente quizás, irme a perspectiva y escalar todo esto para que sea un poco más grande. Y les repito, no tengo que hacer todas las patas porque solamente me voy a concentrar con una. Con hacer una es suficiente. Entonces voy a seleccionar todo esto, que realmente lo que está haciendo es distrayéndome, y lo voy a eliminar. Y voy a eliminar estos polígonos también. Ya se van a dar cuenta que lo único que necesito es esta pata. Entonces voy a seleccionar estos vértices que tengo por acá y los voy a escalar un poco entre sí en este eje para que aquí quede la base más ancha, pero aquí me quede un poquito más delgada. Y luego lo siguiente que voy a hacer es tomar estos vértices y desplazarlos un poco en este sentido, quizás en modo local. No, en modo parent. No, vamos a trabajarlos en modo view entonces y vamos a moverlos visualmente un poquito hacia atrás para que esa pieza me quede un poquito más grande. Entonces pueden ver que esa pieza ya está lista. Necesita un montón de niveles de detalle, pero yo antes de aplicar el nivel de detalle, es decir, perdón, vamos a ver cuál va a ser el resultado final. Vamos a agregarle por acá el Turbo Smooth y ya yo puedo tener una idea de cómo está quedando esa pieza. Yo puedo regresar al Editable Poly y decirle, ¿sabes qué? Muéstrame el resultado final. Vamos a agregar un par de Swift Loop. El primer Swift Loop, estos dos deben estar súper pegaditos para que esa pieza quede más derecha. Y este también tiene que estar súper pegadito para que la terminación de esa pieza quede derecha. Y entonces este también tiene que quedar pegadito. Bueno, este y aquí no tiene que quedar tan pegadito. Y de esta forma ya tengo esa pieza. Si me voy a vista tope, puedo ver que esa es la pieza que tengo allí. Voy a seleccionar estos vértices y los voy a terminar de bajar para que me queden un poquito más derechos y no me quede tan picuda esa pieza. Y pueden ver que ahora todo se ve bastante mejor. Si presiono F4, pueden ver que esa sería la base de mi silla. Entonces yo voy a regresar al Editable Poly y ahora voy a aplicar los Symmetries antes de aplicar el Turbo Smooth. Entonces vamos a aplicar el Symmetry. Me voy a ir a la lista de modificadores, voy a aplicar Symmetry por acá, Symmetry, y le voy a flipear para que la base se haga en el otro extremo. Se está haciendo esta pieza no debería hacerse. Esto se está haciendo por el tema del mirror. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar este mirror y separarlo un poquito, porque no quiero que esas piezas se unan.
Y luego voy a tomar este mismo Symmetry, lo voy a copiar, clic derecho, lo voy a pegar, y luego clic derecho, lo voy a pegar otra vez. Y ahí tengo ese otro segundo Symmetry, pero ese segundo Symmetry quiero que se haga con respecto al otro eje también, y le voy a quitar el flip. Ya tengo las patas del otro extremo, y con el mirror, yo voy a separar un poco ese mirror para que no me queden tan juntos, y esta sería ya mi pieza. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, lo que puedo hacer ahora es dentro del menú de Editable Poly seleccionar todos estos vértices y quizás subirlos un poco más para que las patas no me queden tan altas. Cuando regreso al Symmetry, que estoy viendo el resultado final, las patas me están quedando muchísimo mejor. Entonces voy a temporalmente apagar el Turbo Smooth porque ahora tengo que reparar esta pieza. Esta pieza la voy a reparar convirtiendo todo esto en Editable Poly y voy a seleccionar estos dos elementos, estos dos que tengo por acá, y voy a aplicar un bridge entre ellos. Y básicamente lo que estoy haciendo ahora es unir toda la pieza, aplico bridge, para que me quede como una sola pieza única, aplico bridge. Y seleccionamos todas estas por acá y aplico bridge. Muy bien, me va a quedar este soporte en la parte de arriba, este soporte y el soporte también de la parte de abajo, que serían esos dos huecos. Lo vamos a escalar hacia adentro con Shift, creo una copia, con Shift creo otra copia, con Shift creo otra copia, porque necesito varios niveles de detalle, con Shift creo una última copia y luego aplico un cap para cerrarlos. Entonces esa sería mi pieza. Si quiero ver cómo está quedando, vamos a regresarnos al Turbo Smooth. Le agregamos dos niveles de detalle. Hasta ahorita todo esto se ve muy bien. Necesito un nivel de detalle extra acá, entonces voy a regresar al Editable Poly y aquí yo voy a agregar No Surf Loop. O puedo seleccionar esta arista, esta que tengo por acá y esta que tengo por acá y reiniciarlas para que se seleccionen todas esas paralelas entre sí, y voy a aplicar un connect por caja de diálogo o un connect solamente, y ya con eso tendría ese nivel de detalle que me va a ayudar a que esta curva quede más limpia. Aquí tengo como un pellizco, pero este pellizco lo podemos solucionar si regreso al Editable Poly. Por ejemplo, yo puedo agregar o solucionar este pellizco agregando un Swift Loop en cada una de estas piezas. Es decir, yo puedo irme a vista tope, que creo que es donde lo voy a poder controlar mejor, y voy a agregar un Swift Loop en cada uno de estos bordes. Uno por aquí también y uno por acá también. Perfecto. Y ahora si regreso al Turbo Smooth, pueden ver que la pieza se ve mucho mejor. Me voy a perspectiva y quedó mucho más limpia acá en esa conexión. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces lo siguiente que voy a hacer es afectar el punto de pivote, centrarlo. Alt A en el teclado para alinearlo con respecto al cilindro. Voy a presionar OK. Y la nueva posición de estas patas la voy a terminar de bajar. Y ahora sí me voy a ir a vista frontal. Voy a presionar clic derecho, un Hide All, para que aparezcan todos los elementos otra vez. Y ahora sí puedo indicar cuál va a ser la altura de esta pieza. Esta pieza de metal debería estar por acá. Ah, no hice las gomitas. Vamos a hacer las gomitas rápidamente. Las gomitas las voy a hacer con unos cilindros. Creo que va a ser lo más cómodo. Un cilindro por acá con una altura negativa. El cilindro que tenga unos 12 niveles de detalle. Me voy a ir a perspectiva. Ese cilindro está justo aquí. Vamos a darle un poquito menos de altura y un poquito más de diámetro. Que no se pase el diámetro. Y vamos a darle más subdivisiones. Yo creo que con 20 sería suficiente. Con Shift clono como copia. Y estos dos lo coloco por acá. Esas serían mis dos bases. Selecciono todo esto y con Shift voy a clonarlos por acá. Y los termino de colocar justo por acá en posición. Entonces ahora sí tengo la base. Salgo del modo aislado, me voy a ir a vista frontal. Y ahora sí con esto puedo terminar de ubicar la base. Vamos a subirlo un poquito hasta que se vean las gomitas. Ese sería el soporte, por lo tanto ahora este soporte podría ser quizás un poquito más delgado, en 30. Ok, y la altura, esta altura en negativo que está creciendo mucho, yo la voy a reducir lo suficiente hasta que me haga contacto con esa pieza. Y entonces ahora esa sería la base de mi silla, que está quedando muy ancha. Ok, quedó muy ancha. Entonces es algo que ya vamos a corregir. Voy a seleccionar esta base. O vamos a seleccionar ya primero todos los planos y los vamos a esconder. High Selection. Seleccionar el techo y High Selection. Ahora sí puedo seleccionar este cilindro base, lo voy a eliminar. Y esta sería mi silla completa. Entonces yo puedo ver que en cuanto a la proporción mi silla se ve bien, pero está muy grande con respecto al sofá, está muy grande con respecto a todo lo demás. Entonces voy a seleccionar todos los elementos de la silla, deselecciono todos los demás que no me hacen falta, y todo esto temporalmente yo lo voy a agrupar y lo voy a tirar en un solo grupo.
Ok, entonces me voy a ir a vista tope y voy a tratar de acercarla al sofá y darle una mejor escala. La voy a escalar un poco proporcionalmente hacia el centro para que el cojín quede un poco más de tamaño de cojín de sofá. Es decir, va a quedar más como este tamaño. ¿Ven? Y la proporción se parece un poquito más. Y quizás, solo quizás, hacerla un pelín más angosta. Entonces de esta forma ahora yo tengo la altura correcta o la proporción correcta de esta silla con respecto al resto de la sala. Vamos a colocarla en el piso hasta que me haga contacto con el piso de madera en la parte de abajo, los soportes. Yo creo que ahora sí, con eso ya tendría listo esa pieza de esa silla. Entonces lo que necesito hacer ahora es terminar de distribuir esto mejor. Entonces voy a presionar clic derecho en Hide All. No quiero encender capas nuevas, me voy a ir a perspectiva y voy a seleccionar los planos que no me hacen falta. Presiono F4, selecciono los 3 primeros y el último, clic derecho, High Selection. Selecciono el techo, clic derecho, High Selection y ahora sí me voy a ir a vista tope. Y puedo terminar de ubicar mejor todo esto en la sala. Entonces voy a traerme todo este sofá un poco hacia atrás. Esta mesa la voy a traer un poco hacia afuera, porque por ahí voy a colocar la alfombra. Y esta silla yo la voy a colocar aquí aproximadamente y con Shift voy a crear una copia de esa silla para acá como copia. Entonces ahora lo que necesito hacer para terminar esta clase sería la alfombra. Voy a crear una alfombra sin el autogrid, una alfombra bastante alta. Esa alfombra va a estar a punto 005 porque ya sabemos que esa es la altura de ese piso. Y yo voy a convertir todo esto en Editable Poly. Voy a seleccionar todo este polígono, todos estos vértices, perdón, y los voy a empezar a extender hacia afuera para que me cubran toda la alfombra de este espacio. Y luego está el tema de la altura de esta alfombra, porque esta alfombra está quedando altísima. Yo puedo seleccionar ese único polígono y decirle, ¿sabes qué? A la alfombra yo quiero que esa cara esté a punto 006, es decir, que tenga 1 milímetro nada más ese espesor de esa alfombra. Entonces tiene ese espesor. Quizás yo podría seleccionar ese polígono y decirle que tenga 2 milímetros de espesor y ya con eso tendría la alfombra de esa pieza. De todas maneras hay formas de hacer que las alfombras se vean mucho mejor. Probablemente estas alfombras a la hora de hacer render tengamos que editarlas, pero la mayoría de los casos esto funciona muy bien. Entonces temporalmente yo voy a crear una cámara para saber o para tratar de igualar esta vista, pero desde, o sea, mejor hecha la composición fotográfica. Ok, no es una cámara final, es simplemente una cámara de referencia. Entonces voy a tomar una cámara, voy a crear una cámara física, la voy a crear en cualquier dirección. La puedo rotar, pero no la puedo rotar porque está targeteada. Entonces en las propiedades de esta cámara le voy a aplicar el target y la rotación la voy a poner en 0 para que la cámara quede completamente derecha, y ahora la voy a rotar exactamente 180 grados en esta posición. Y ahora yo sé que esa cámara está viendo ese espacio de esa forma. Entonces yo voy a presionar Alt W y en esta vista, por ejemplo, voy a presionar la vista de la cámara. Y ahora tengo aquí vista tope, aquí sería vista frontal y aquí sería vista lateral. Y entonces en esta vista yo voy a terminar de subir esta cámara para tener una idea de qué es lo que se está viendo en el render. Y entonces voy a tomar esta cámara, la voy a empujar un poquito más hacia atrás y luego en las propiedades de la distancia focal, donde tengo la distancia focal del lente, entonces yo voy a poner esta distancia focal en 28 milímetros aproximadamente. Y voy a tomar toda esta cámara y la voy a subir un poquito más y la voy a poner al ojo humano, que sería un 1.7. Ya estaría muy alto. Pero bueno, no importa porque entonces ahora puedo activar el target otra vez y decirle a este target, clic derecho, seleccionar el target, que la posición de ese target, de esta cámara, que está allí, yo quiero que esa posición de ese target esté un poquito más abajo, la voy a poner en 0.5 y ahora estoy viendo un mejor. ¿Saben qué? Voy a presionar Control Z para deshacer. Voy a seleccionar la cámara y la voy a mantener completamente derecha, porque lo que necesito es una cámara de referencia nada más. No me voy a poner con el tema de posicionar cámaras ahorita. Y lo que voy a hacer es terminar de desplazarlo para saber qué es lo que se está viendo. Si presiono un render, entonces voy a ver un poco mejor el espacio de cómo se está viendo. Entonces por ahora no estamos haciendo render final, no estamos asignando V-Ray. Lo que necesitaba era comprender cómo estaba quedando toda esta pieza. Voy a ver perspectiva ahora y ahora podemos comprender mejor cómo está quedando este tema del sofá. Entonces, perdón, es el tema del living. Entonces ya tengo toda esta pieza. En la clase que viene voy a entrar con el tema del comedor. Estos cojines se ven bastante bien. Quizás debería... ¿Saben qué? No se va a ver bien porque... Perdón, sí se va a ver bien porque esta junta
la diferencia de esa junta no va a ser tan notable. Lo que a mí me gusta hacer, porque no me gusta que todo se vea tan robotrónico, es quizás darle un poquito de deformación a esto, de que las sillas están un poco torcidas, porque si no, entonces todo se ve muy robotrónico. Entonces ahora sí, con esto termino esta clase, nos vemos en la que viene. Hasta luego.